Amigos, pues bueno, aquí estamos en otro video. Fíjense que en muchas publicaciones que de repente hacemos, me preguntan sobre la inversión en CETES, si es bueno invertir en CETES o no. Siempre he mencionado a los CETES como una forma de ahorro, pero no como una forma de inversión. Entonces, me surgió la duda de por qué cada que yo mencionaba CETES, ustedes me preguntaban si eran buenos para invertir, si yo nunca he mencionado inversión y CETES junto. Entonces lo que hice fue darme a la tarea de ver los videos que hay en YouTube y de algunas noticias que hay ahí en Facebook y algunas recomendaciones y vi cómo algunas personas mencionan que los primeros pasos para invertir o algo muy básico para invertir es en CETES. Entonces a mí fue lo primero que me llamó la atención porque yo el CETE no lo veo como un instrumento de inversión, lo veo como un instrumento de ahorro. Entonces ya viendo estos videos y los consejos, vi cuál es la diferencia del pensamiento de esas personas con el mío. Y aquí te lo voy a explicar. Vamos a explicar cuál es la diferencia. ¿Por qué? Porque tenemos primero que tener claros los conceptos para ver si el CETE es una inversión o no es una inversión. Entonces para esto, pues bueno, espero que puedas tomar apuntes porque vamos a ver algunos conceptos muy importantes. El primer concepto que vamos a ver, y espero que este no se te olvide y lo tengas presente casi siempre, es la inflación. La inflación, como ya hemos visto en otros videos, es el alza generalizada de precios de todo el mundo, ¿eh? En todos los países hay inflación. ¿Qué quiere decir? Que algo que compraste hace un año, en este año pues ya no va a valer lo mismo. Por eso, la conveniencia de ahorrar en instrumentos que te cubran que cubran tu ahorro de la inflación. ¿Por qué? Porque si tú ahorras en instrumentos, por ejemplo, si ahorras en una alcancía o si haces el reto del garrafón o estos retos donde todo el dinero lo tienes en efectivo, ese dinero si pasa mucho tiempo va a perder poder adquisitivo. Entonces ya tenemos el primer concepto, no se te olvide, inflación, alza generalizada de precios por el paso del tiempo. Y vamos a hablar del siguiente concepto que es el concepto del ahorro. Ahorrar es separar una parte de tu dinero, guardarla para algún gasto futuro o alguna emergencia. Por ejemplo, aquí te hemos dicho que puedes ahorrar para crear un fondo de emergencia o quizá también quieras ahorrar para comprarte algún tipo de bien, comprarte a lo mejor un celular, un reloj, ropa, para eso ahorras. Es decir, el ahorro es guardar dinero para gastártelo después. Y ahora hablemos del siguiente término, que es el término de inversión o invertir. Invertir es destinar tu dinero a un proyecto o depositarlo en algún instrumento para que te genere ganancias. Entonces, ¿cuál es la diferencia, podríamos decir, de ahorro y de inversión? Que en el ahorro únicamente estás buscando guardar tu dinero para gastarlo después en algo que tú quieras. Y la inversión es usar dinero con el objetivo de que ese dinero aumente su valor. Pero no olvidemos el primer término que utilizamos, que era el de la inflación. Entonces, recomendación, cada que pienses en ahorro o en inversión, piensa en automático en el término inflación porque estos deben de ir sí o sí de la mano. Te lo voy a volver a repetir y que no se te olvide. Cuando pienses en ahorro o cuando pienses en inversión, debes de pensar también en inflación. ¿Por qué? Porque la inflación recuerda que es el aumento de los precios. Entonces, si tu ahorro no aumenta su valor o tu inversión no aumenta su valor, la inflación es posible que le afecte mucho. Por esta razón, yo no he recomendado los CETES como medio de inversión, porque cuando comparas el rendimiento que te dan los CETES con la inflación, es posible que no haya ningún rendimiento. Entonces, el comprar CETES no se vuelve una inversión porque no cumple el objetivo de aumentar tu dinero de forma real. ¿Por qué? Por el factor inflación. Entonces, vamos a verlo con un ejemplo en Excel para que puedas notar más a qué me refiero. Sin embargo, recuerda esta parte. Cada que tú pienses en inversión o en ahorro, de inmediato piensa en inflación. Siempre recuerda la inflación. La inflación es algo que va a repercutir en tus inversiones y en tu ahorro, ¿sí? Entonces, por último, recuérdalo. Cada que hablemos de inversión o de ahorro, tú vas a recordar que también hay una inflación que repercute en tus ahorros y en tus inversiones. Ahora vamos a ponerlo en una hoja de Excel para que puedas ver con más claridad de lo que te estoy hablando. Amigos, pues aquí estamos ya en la hoja de cálculo. Recuerda que la tasa de rendimiento del CETE o la tasa de ganancia que te da el CETE
siempre va muy aparejada a la inflación y a las tasas que da el Banco de México. Entonces normalmente es muy posible que si la inflación de México es del 5 o 6%, la tasa de rendimiento del CETE sea lo mismo. Entonces, como puedes ver aquí, en esta tabla estoy poniendo que el CETE tiene un rendimiento nominal del 5%. ¿A qué le voy a llamar rendimiento nominal? El rendimiento nominal es el porcentaje de ganancia, pero antes de que le apliquemos la inflación. Entonces, si yo ahorita empiezo a ahorrar 10,000 pesos en un CETE que me dé el 5% anual, en el 2021 quizá tenga 10,500, en el 2022 11,000 y así sucesivamente hasta llegar al 2024. Suponiendo que la tasa de rendimiento nominal del CETE se mantenga. Ahora bien, vámonos del lado derecho y ahí vamos a poder encontrar el costo de los productos y la inflación por año. Como te digo, la tasa del CETE va muy de la mano de la inflación. Entonces, si la tasa del CETE es del 5%, es muy probable que la inflación en ese año sea de lo mismo. Entonces, los productos que te costaban 10,000 pesos en el 2020, en el 2021 te van a costar 10,500, en el 2022 te van a costar 11,000 y así hasta llegar al 2024. ¿Qué quiero que veas en estas tablas? Hasta acá del lado derecho puse algo que se llama rendimiento real. ¿Qué quiere decir? Nuestro rendimiento real en porcentaje va a ser la diferencia entre la tasa del rendimiento nominal y la inflación, el porcentaje de la inflación. ¿Qué quiere decir? En este caso, por ejemplo, como nuestro rendimiento nominal del CETE es igual a la inflación, pues entonces en realidad no tenemos un rendimiento real. Por eso, por esta razón, es que yo te digo que el CETE es un instrumento de ahorro y no un instrumento de inversión. ¿Por qué? Porque en realidad, o sea, sí te da dinero, o sea, sí te da rendimientos cuando tú compras CETES. Pero esos rendimientos que te da el CETE, lo único que están haciendo es protegerte contra la inflación. Es decir, están ayudando a que tu dinero no pierda valor. Sin embargo, el CETE no te está ayudando, como podemos ver aquí en el rendimiento real, a generar más dinero. No es una mala opción para ahorrar, pero quizá no sea una opción idónea para invertir. ¿Por qué? Porque como puedes ver en este ejemplo, es muy poco probable que te dé más dinero ya que le aplicas la inflación. Entonces recuerda estos dos términos. Vamos a hablar de rendimiento nominal a esa tasa de rendimiento que te da cualquier instrumento, perdón, a esa tasa de rendimiento que te da cualquier instrumento, pero antes de aplicarle la inflación. Y al rendimiento real, ese rendimiento que te dan los instrumentos, pero ya que le aplicaste la inflación. En este caso, pues básicamente hicimos una resta. Al 5% del CETE que nos da de rendimiento, le restamos el 5% de la inflación y pues bueno, nos dio un rendimiento real de cero. No quiere decir que sea malo, es un buen instrumento porque te está protegiendo del alza de los precios. Entonces, si tú quieres un ahorro de corto plazo, donde tengas tu dinero protegido del fenómeno inflacionario, pues el CETE es una buena opción. Aquí quizá viene la confusión entre que si el CETE sirve como inversión o no. Yo por eso nunca menciono que el CETE es un instrumento de inversión, por esta razón que estás viendo. En términos reales, el CETE lo único que hace es protegerte de la inflación, pero no te da más dinero. Vamos a ver este ejemplo que tengo aquí abajo, donde suponemos que tú ahorras tu dinero en cualquier fondo y en ese fondo te da un 8% de ganancia anual. Entonces, en ese fondo, llámale el fondo que quieras, te da un 8% y en el 2021 ya tienes 10,800, en el 2022 tienes 11,000, etcétera, etcétera, hasta 2024. Y suponiendo que la inflación se mantenga en 5%, al final los precios van a haber aumentado de 10,000 a 12,000 pesos en 2024. Ahora, ¿cuál es la diferencia aquí? Que este rendimiento nominal de este instrumento fondo de inversión, el que tú busques, que te da 8%, no únicamente te va a cubrir de la inflación, que es del 5%, te va a dar más dinero. En este caso te está dando 3% más por tu dinero. En este caso específico, ahí sí tenemos una inversión. ¿Por qué?
porque además de estar protegiendo nuestro dinero de la inflación, nos está generando más dinero. O sea, además de la inflación, o sea, no está perdiendo valor y te está dando 3% más de tu dinero. Por esa razón es importante conocer qué es un rendimiento real y qué es un rendimiento nominal, ¿sí? Entonces, voy a repetir estos términos. Tasa de rendimiento nominal es aquella tasa de rendimiento que te da cualquier instrumento financiero, incluido el CETE, pero sin aplicarle la inflación. Y por otro lado, la tasa de rendimiento real será esa tasa de rendimiento que te dan los instrumentos, pero después de aplicarle la inflación. En este caso, lo único que hicimos es al 8% restarle el porcentaje de la inflación de los años, que es el 5%, y al final tendremos un rendimiento real del 3%. Entonces, cuando revises o trates de invertir tu dinero y lo que quieras es obtener una ganancia, fíjate en el rendimiento real. Reitero, por eso yo no creo que el CETE sea un medio de inversión, porque no te da un rendimiento real. Sí te da un rendimiento, pero ese rendimiento únicamente alcanza para cubrirte de la inflación. Es decir, no pierde valor tu dinero, cierto, pero tampoco te da a ganar más dinero. Entonces, recuerda, trata de tener estos ejemplos muy claros cuando busques algún instrumento de inversión o de ahorro. Y bueno amigos, este fue el video de hoy. Recuerda todos los conceptos que vimos. Recuerda que vimos concepto de inflación, concepto de ahorro, concepto de inversión, concepto de rendimiento nominal y concepto de rendimiento real. Quizá estos últimos dos conceptos no los encuentres en los libros ni en las revistas. Pero bueno, ya que sabes qué es el rendimiento nominal y el rendimiento real, tú dime, ¿en serio el CETE te da un rendimiento real o únicamente te está protegiendo contra la inflación? ¿Qué otros instrumentos puedes conseguir para que no únicamente te cubran de la inflación, sino que también te den ciertos rendimientos? Recuerda también que en las inversiones el mayor aliado va a ser el tiempo. Mientras más tiempo tengas tu dinero invertido, más ganancias te va a dar. Espero que te haya agradado el video de hoy. De mi parte es todo. Que tengas excelente día.